Hola, este es el tercer mensaje que os mandamos y como sabéis parte de la última película de Thomas Heise. Heimat es un espacio en el tiempo, es una película que él estrenó en el 2019. Es una película de 3 horas 38 minutos que se podría definir como una autobiografía polifónica. Lo que hace en esta película es atravesar 100 años de la historia de su familia, contando o entregando algo de la historia de los abuelos, de los padres y la suya propia. Atravesando estas 3 generaciones, lo que está haciendo finalmente es hablar de 100 años de la historia de Alemania. En el siglo XX, cosa que estaremos de acuerdo, que eso significa contar en gran parte la historia universal que marcaría muchísimos destinos. Esta película él la divide en 5 partes y lo que hace es ir depositándose, ir parándose en distintos sitios. En los años 20, cuando los abuelos se conocen, el abuelo alemán, la abuela judía de origen austríaco, y cómo viviendo ambos en Alemania él perderá su puesto de trabajo en la universidad, precisamente por el hecho de estar casado con una judía. Como en los años 40 los parientes de su esposa serán deportados de Viena a Polonia, en una secuencia magistral de 30 minutos en donde veremos los nombres de todas aquellas personas que eran deportadas al azar y que eran llevadas a un destino o a un futuro incierto, que nosotros hoy, con la perspectiva, sabemos exactamente cuál era. Como en la posguerra conoceremos la historia de unos personajes que al principio no sabremos quién son, pero que poco a poco nos daremos cuenta que son los padres del director, y cómo van a tener que vivir en una Alemania oriental, en un régimen comunista, bajo el mandato, digamos, de la Stasi, atravesando el trauma heredado de sus propios padres y a la vez lidiando con su propia relación con el régimen. En los años 70, Thomas Heise ya aparecerá como un personaje más, es decir, como alguien que recordará cosas que le han pasado a él. Veremos cómo se construye su relación con el dramaturgo alemán Heiner Müller y cómo a través de conversaciones sobre Brecht, sobre la creación, sobre la vida, sobre la política, nos irán llevando hacia a los primeros años 90, instalándonos ya a esas consecuencias de la caída del muro de Berlín. La película no acaba aquí, entrega finalmente una pequeña coda que se sitúa en el 2014. Son 2 imágenes creadas desde el interior de una casa donde la voz de Thomas Heise nos cuenta que su madre está en una residencia enfrentando sus últimos días. Los materiales que el director utiliza para contar esta historia son los materiales íntimos, esos objetos que se han ido guardando a lo largo de los tiempos. Cartas, diarios íntimos, pequeñas notificaciones de un carácter más o menos oficial, trabajos para la escuela, dibujos, fotografías, y todo esto lo hace dialogar con unas filmaciones del presente. Son espacios, son paisajes que no se identifican muy bien, más allá de que uno reconoce cierta contemporaneidad. Son paisajes desiertos, paisajes en donde no hay personajes reconocibles, donde hay quizá algunos trazos, grafitis, algunos muebles destrozados, dan un cierto aire apocalíptico. Si además a eso le añadimos pues, el hecho de que están filmados en blanco y negro y que siempre son el lugar en donde la voz de Thomas Heise resuena, ¿no? Leyendo todos esos materiales, esa atmósfera de la película o que la película propone, efectivamente nos instala en el lugar de la memoria. Porque podríamos hacer un repaso así un poco rápido y sin duda alguna reduccionista
sobre las maneras en que la memoria ha venido siendo trabajada, ¿no? Hay una, sin duda alguna, que tiene que ver con esa memoria que invoca los hechos de forma lineal, con una base constructiva que tendría que ver con la causa, el efecto, en donde se intenta explicar o explicarnos nuestra vida, entender nuestro presente, dar respuesta. Otro tipo de memoria tendría más que ver con lo fragmentado, esa memoria que invocamos para no olvidar. Un tipo de memoria que, de hecho, curiosamente, empezó a aparecer como necesaria a partir de Auschwitz, ese deber recordar, deber de recordar, esa obligación de memoria. Esa memoria, curiosamente, poco a poco va a tener que también empezar a aceptar y a ser un lugar al olvido, porque cuando la memoria es fragmentada, tiene que hacer convivir lo que se recuerda con lo que no se recuerda, con huecos, con silencios, con ausencias. Pero la memoria que se trabaja aquí, a mi entender, es una tercera memoria. Es una memoria que estaría siendo invocada como estrategia para constatar lo inevitable. Lo que poetas como Robert Lax dirían: lo que es, ¿no? Esa idea de que lo vivido ya fue y que por mucho que lo recordemos no lo vamos a cambiar, ¿no? Lo inevitable, en ese sentido, tiene que ver con dos ideas. Una, somos parte de la historia en H mayúscula. Cada uno de nosotros somos parte de nuestro tiempo. Esa naturaleza inseparable entre el relato, la historia en H minúscula y la historia que todos compartimos. Inevitable también porque la historia es un movimiento. Es un movimiento que nos lleva hacia adelante y ese moverse hacia adelante de alguna forma genera esa sensación de imposibilidad de escapar, imposibilidad de haber construido otro relato. De hecho, estas dos maneras de entender lo inevitable conviven en la película y se hacen perfectamente visibles. Por un lado, el uso del fuera de campo. Fuera de campo en el sentido, ya no solo todo aquello que Thomas Hayse no cuenta. La película se construye cronológicamente, pero obviamente hay ciertas elipsis porque vamos de un hito a otro empujando la historia hacia adelante. Por lo tanto, existe esa idea de lo no contado, pero el fuera de campo al que me refiero tiene que ver con el contexto. No hay nada de la historia en H mayúscula que esté entregado de forma superflua. La película no es, el objetivo de la película no es contarnos el mundo, sino hacernos atravesar un relato personal que va cambiando de personajes, que se va dando el relevo, dejando esa historia en H mayúscula fuera de campo. La otra estrategia cinematográfica que Thomas Hayse pone en juego tiene que ver con la manera en que filma tanto los materiales de archivo como los paisajes, que es con un movimiento lento constante. Constantemente la cámara se desplaza por los espacios como dejando algo atrás, o más que dejándolo atrás, arrastrándolo hacia adelante. Tiene mucho que ver también con, no solo con los espacios, sino cómo filma las imágenes. No hay imágenes escaneadas, no hay documentos escaneados, todo es vuelto a filmar y en ese volverse a filmar hay una reapropiación. La cámara se mueve de una imagen hacia otra o bien incluso la sobrepasa y nos lleva hacia una imagen en negro. Hay un concepto que creo que nos puede ayudar un poco a ahondar un poco más en esta idea de lo inevitable, esa idea de entender la memoria como algo que ocurre y al haber ocurrido se queda instalado en lo que sigue ocurriendo. Y es el concepto de lo transhistórico. Partamos de la siguiente aceptación, que las formas tienen vida, están vivas y tienen memoria. ¿Eso qué significaría? Que lo que vemos aquí y ahora, de alguna manera, está recordando algo y anticipando algo de lo que vendrá. Dicho de otra manera, cuando filmamos, estamos construyendo un espacio, una suerte de limbo en donde el presente convive inevitablemente con el pasado. Y este
de alguna manera se convierte en un compañero ideal para poder discutir sobre lo que importa, sobre aquello de lo que estamos hablando. El cine utiliza muchas estrategias para poder trabajar esta relación, esa relación dinámica y esa conexión constante entre distintas épocas. Por un lado, el montaje de contrastes, haciendo chocar elementos o asociando afinidades. Está el choque, está la resonancia, está la apropiación. Esta relación, interconexión entre elementos, en el fondo, tiene un objetivo. Y este es encontrar en ellas algo común, algo que permanece. En el caso de la película de Heise, esto tiene que ver con la violencia, tiene que ver con los desplazamientos, con la desilusión, con ciertas tensiones, con la pérdida, pero también con el amor. Con un amor que se construye entre personajes que ni siquiera se han conocido. Lo transhistórico no deja de ser una transformación. Es decir, ese documento del pasado se acaba transformando a través de esta apropiación, a través de esa asociación de distintas ideas, de distintos contenidos, de distintos tiempos. Acaba transformando la documentación del pasado en una posibilidad de futuro. De hecho, no es curioso que la novela gráfica emergiera en los años 70, en un momento en donde hay una crisis profunda de confianza en el futuro. La novela gráfica a día de hoy ha tomado distintas formas y distintos derroteros, pero cuando nace, lo hace con historias autobiográficas que se relacionan con la idea de la memoria. Algunos ejemplos de estas novelas gráficas podrían ser ejemplos gloriosos, como Maus de Spiegelman, que además se instala en una temática muy cercana, ¿no? También tiene que ver con el Holocausto, novela gráfica del 92. Si no habéis leído un objeto transmedia que sacó Spiegelman en el 2012, Metamaus, os lo recomiendo muchísimo, que viene a ser una reflexión sobre el trabajo de Maus. Otro ejemplo sería la novela gráfica de Sartrape y Persépolis. Ambas historias en donde la historia en H minúscula sirve para arrojar luz a una historia mayor. Hay una novela gráfica que está a punto de ser editada en español, de Nora Krug, que se llama Heimat, lejos del hogar, que me parece interesante que podáis rescatar en algún momento, porque en ella me parece que esta idea de lo transhistórico, de agarrar distintos tiempos y hacerlos chocar para de alguna forma dar cuenta de esa idea de la memoria como algo inevitable, es decir, como algo que avanza, como algo que se expande de lo concreto a algo común, que es lo que permanece. Me parece que sería un buen ejemplo a tener en cuenta. Si lo checáis un poco por internet vais a ver cómo utiliza materiales también un poco como Heise, que tienen que ver con cartas de la familia, con imágenes. Ella lo vincula con dibujos, después con las que se ha encontrado en mercados de pulga, con investigación más histórica, después con cierta ficcionalización. Es una película, es una novela gráfica que reflexiona sobre la cuestión de la pertenencia, pero también una noción bien contemporánea, pensada desde un movimiento más o menos forzado, es decir, esas migraciones actuales en donde uno se instala en la lejanía y desde la lejanía se puede preguntar sobre algo de lo que aparentemente dejó atrás. En este caso, lo que hace Nora es preguntarse qué es ser alemán
en su generación, una generación que lo que ha venido de alguna forma heredado ya no es solo el Holocausto, sino es esa posguerra, es esa Guerra Fría, es eso que tiene que ver con esos desplazamientos, esas desilusiones, esa guerra, esa violencia que se va repitiendo y que vamos viendo resonando como en una película como la de Thomas Heise. ¿Cómo ser alemán en esta generación y cómo transmitirlo? De nuevo, esa preocupación por el futuro. Es muy difícil no darse cuenta o no agarrar la idea de esa preocupación del futuro y la idea de la memoria como estrategia para constatar lo inevitable y no traer aquí un concepto que algunos de vosotros ya me habréis escuchado e intentar explorar muchas veces, como el de la nostalgia de futuro. En esta propuesta de memoria, a mi entender, la nostalgia de futuro es esencial. Revisemos, la nostalgia del futuro no es una melancolía hacia el pasado, no es sentir la pérdida de algo que fue, sino que más bien es una melancolía que proyectaríamos hacia el futuro, es decir, es darse cuenta de algo que no estará. Tiene más que ver con esa ausencia que está, por venir, de ese sentir que formamos parte de algo más grande y que ha habido un movimiento que inevitablemente nos lleva a un futuro que ya vislumbramos. Volviendo al universo de las novelas gráficas, hay una novela gráfica que os recomendaría muchísimo, que es una pequeña joya, que se titula Here, es del 2014 y es escrita por Richard Maguire. En esta novela gráfica él pinta la misma esquina a lo largo del tiempo, pero este tiempo ya no son 100 años, sino que es un tiempo que se remonta a la prehistoria y que nos hará viajar e imaginarnos el año 3000. En este viaje sensorial que Maguire propone, uno siente realmente una suerte de extraña perspectiva que le lleva a sentir este peso de la nostalgia del futuro, este peso de lo inevitable, un poco como si fuéramos Atlas y lleváramos el peso del mundo a cuestas, y que de alguna manera lo que nos hace es plantearnos ese temor, si se quiere, ese temor inevitable de la falta de reconocerse a uno mismo en un futuro, en un escenario en donde las cosas puedan llegar a ser diferentes. De hecho, Heimat, al final, cuando Thomas Heise habla de su madre estando en la residencia esperando sus últimos días mientras él está desmontando el piso de ella y poniendo las cosas en cajas, la describe en un lugar en donde ella ya ni siquiera reconoce qué es lo que le rodea y él empieza a especular, y en esa especulación de alguna manera nos entrega una pregunta que la madre quizás estará haciendo, que es ¿qué queda por hacer? Y continuando, ¿no?, en ese lugar de la imaginación, Thomas Heise contesta esa pregunta, no directamente, pero a mi entender la contesta para el espectador. Y es mirando a la madre mirar con sus ojos perdidos al vacío, lo que hace Heise es entregarnos una última frase, que es, está viendo su destino. Efectivamente, decíamos, no hablamos de ese movimiento, ¿no?, usando la palabra de lo transhistórico, que tiene que ver con una transformación, ¿no?, que va del pasado al futuro. Es hermoso pensar la coincidencia con una frase que a mí también me habréis escuchado mucho, que es la frase de Degas, en la que dice que todo gesto creativo es una transformación en la que imaginación y memoria trabajan juntas. Efectivamente, el futuro es algo que nos imaginamos, no solo lo podemos hacer, sino que lo hacemos constantemente, pero está hecho también de los relatos vividos por los demás, ¿no? Su historia también es la nuestra. Frente a la incertidumbre
quizás entonces la clave vendría a ser aprender a vivir con estos fantasmas. Para acabar, y ahondando en esta idea, hay un texto muy hermoso de Mary Oliver que se titula Mi amigo Walt Whitman y que dice lo siguiente: nunca conocí a ninguno de mis amigos de un modo usual. Eran extraños y vivían en sus escritos, pero siendo compañeros sombra, eran constantes, poderosos, apasionantes. Me contaban cosas increíbles y para mí cambió el mundo. Cuidaros mucho.